En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les pidamos al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión, en este compartir y profundizar sobre el sentido del sufrimiento, sobre todo el sentido del sufrimiento del hombre justo, que es el tema de nuestro curso, para que el Espíritu Santo nos inspire y podamos profundizar y encontrar un sentido al misterio del sufrimiento en nuestras vidas y que Él, el Espíritu Santo, que es el gran consolador, pues fortalezca y le dé fuerza y entendimiento a aquellos que pasan por momentos de cruz, por momentos de dolor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces voy a compartir pantalla. Creo que ya está la pantalla. Entonces vamos al capítulo 2 del libro de Job. Ya revisamos todo este capítulo 1. Dijimos que en el libro de Job se juega, pues sobre todo, la imagen, la idea que se tiene de Dios, porque el ser humano, porque el hombre ama a Dios por lo que Él es o por lo que le puede dar. Ya sabemos que Satanás, ya dijimos que Satanás no es el diablo, el demonio, como lo entendemos. Satanás es, al menos en el libro de Job, aparece como uno de los ministros de Dios que va rondando por la tierra y encuentra a Job y pone la cuestión de si el hombre, el ser humano, ama a Dios por lo que él es o por lo que le da. Entonces, se está jugando la idea de si Job ama a Dios por todas las bendiciones que Dios derrama sobre él, y cuando deje Dios de bendecirlo, entonces será que Job dejará de amar a Dios. Y ya vimos cómo en este primer capítulo Job pierde sus posesiones y sus hijos mueren, ¿no? Entonces estamos ahora en el capítulo 2 del libro de Job, versículos del 1 al 3, donde todo comienza de nuevo. Recordemos solo Satanes. Dijimos que Satán significa el que acusa, ¿verdad? El acusador. Ese es el significado del término del nombre Satán, el que acusa. En este caso, pues es el que mete el problema, mete la duda. Entonces, otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahvé. Se presentó también con ellos Satán, y Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: de recorrer la tierra y pasarme por ella. Yahvé dijo a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección, y en vano, dice Dios, me has incitado contra él para arruinarlo, ¿no? Entonces vean el diálogo entre Dios y uno de sus ministros. Dios se siente feliz, Dios se siente muy orgulloso de que Job, a pesar de todas las pruebas, de todas las vicisitudes que ha ido experimentando, no pecó contra Dios. Entonces comienza todo de nuevo. Otra vez nos situamos en el cielo y vemos que Job ha perseverado en su integridad, y Satán, el acusador, tiene que reconocer que es verdad, que Job es fiel. Y entonces respondió Satán, piel por piel: todo lo que el hombre posee lo da por su vida, ¿no? Dice: es verdad, no sé, reconozco que ha sido fiel Job, pero ha sido fiel porque no lo has tocado a él en la carne. Es decir, no ha experimentado en su propia carne este dolor, este sufrimiento. Saben que hay un libro que se llama En Auschwitz no había Prozac, y es la experiencia de una mujer que vive en los campos de concentración. Entonces ella comparte la experiencia de cómo en un momento de riesgo experimenta que hizo cosas inimaginables, cosas que ella nunca se hubiera imaginado hacer, pero pues lo hace por sobrevivir. Entonces es una buena reflexión sobre pues este sentido de supervivencia que tiene el ser humano. Entonces Satán le va a decir a Dios: pues sí, todo lo que el hombre posee lo da por su vida.
Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo, ahí lo tienes en tus manos, pero respeta su vida. Salió Satán de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga incurable, desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y fue a sentarse en medio de las cenizas. Entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? En todo esto no pecó Job con sus palabras. Y en realidad podríamos decir que Job comienza a saborear la muerte, comienza a experimentar la muerte, comienza a experimentar esta ausencia de vida. Solo sabremos si es fiel, es la tesis, eh, pues en este versículo 4 en adelante que Satán va a presentar, sabemos si es fiel cuando sea tocado en la carne. Fíjense, pero me parece que si profundizamos en lo que sucedió en el capítulo 1, pues yo diría que Job sí ya fue tocado en la carne, ¿no? Pues sus hijos mueren, no, los hijos son extensión, si lo podemos llamar así, los hijos son extensión de la carne de los padres. En realidad, yo me parece que Job ciertamente sí ha sido tocado en la carne, ¿no? La muerte de sus hijos es una experiencia de ser tocado en la carne, en su misma carne. De hecho, en el pensamiento judío sabemos que parte de este deseo de que se prolongue la sangre, la persona es tener muchos hijos, ¿no? Para que la vida de los padres sea prolongada en la vida de los hijos. Los hijos son carne de la carne de los papás. Entonces, me parece que la tesis o lo que presenta Satán ante Yahvé, pues tócalo en su carne y vamos a ver si permanece fiel. De alguna manera, Job ya lo experimentó en la muerte de sus hijos, ¿no? Pero bueno, pues Satán está seguro que el instinto de sobrevivencia hará que Job peque, ¿no? Por eso decía de este libro, en Auschwitz no había Prozac, me parece un buen libro para profundizar en esto, pues que el ser humano es muchas veces capaz de hacer lo impensable con tal de mantener la vida. Bueno, pues la historia, esto de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Esta pues película también parece bastante buena que salió hace, creo que fue el año pasado, cómo pues buscan sobrevivir y eh, pues a cualquier costa. Job ya ha estado tocado en la carne, ¿no? Como decíamos, en los hijos. Entonces, no podríamos decir que era mejor morir. A eso le podemos llamar vida, son preguntas existenciales. Y yo pienso cuando leemos el libro de Job y vemos que ha perdido todo, pero bueno, más allá de la cuestión material, que esa se recupera, la pérdida de los hijos, ¿sí? A eso le podemos llamar vida. También este capítulo 2 donde Job está siendo ahora tocado en la carne, hacer lo que sea para prolongar la vida es sabiduría, que me parece que es una de las eh, preguntas de nuestro mundo actual. Es decir, prolongar la vida a costa de lo que sea es sabiduría, ¿no? Hoy con tantos pues aparatos, digo que al final es una reflexión bioética, es decir, pero ¿qué es la vida, no? Y hasta cuándo, hasta qué momento, pues es oportuno prolongar la vida. Ciertamente decimos que toda vida, y así es, toda vida viene de Dios, Dios da la vida y Dios también decide cuándo es el momento de entregar la vida, pero pues hay etapas donde yo creo que la reflexión es importante, hasta dónde prolongar la vida es sabiduría a costa de todo, ¿no? A costa de lo que sea. A veces pero pienso sobre todo en los ancianitos, ¿no? La gente ya de edad muy avanzada y que, bueno, pues qué tanto
vale la pena alargar la vida y si podemos decir que la manera en cómo viven, pues se le puede llamar vida. La esposa en el libro de Job representa la sabiduría tradicional, aunque también en las Sagradas Escrituras sabemos que es presentada como elemento de tentación. Se recordaba lo que decía mi maestra de libros sapienciales, decía que la tentación es importante, ¿no? Fíjense, no, me llamó la atención cuando escuchaba esto. La tentación es importante porque la tentación revela lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces, ante la tentación, puedo preguntarme cuáles son mis opciones de vida y qué es lo que hay en mi corazón. Cuando se opta o por Dios o cuando se opta por aquello que sabemos que no agrada a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos, a la relación que tengo con Él. Entonces la tentación, pues no necesariamente es algo malo, es algo negativo, pero sí que la tentación revela lo que hay en el corazón de cada persona, ¿no? De hecho, nunca pedimos líbranos de la tentación, ¿no? El Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación, ¿no? Y por ejemplo, cuando vamos a misa, la siguiente oración es, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que Dios por tu misericordia. Entonces pedimos que no ser, no caer, no ceder a la tentación y que Dios más bien sí nos libre del mal, de todo aquello que nos separa de Dios. Entonces, fíjense, si vamos al Génesis, nos damos cuenta que, eh, pues que la mujer y el hombre son una sola carne, ¿no? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, en Job, la esposa no es seductora, ¿no? Porque, bueno, en el primer punto que ponía, también sabemos que en la tradición bíblica, y fíjense, no solo en la tradición bíblica, sino en distintas culturas, incluyendo, bueno, nuestra religión, muchas veces la mujer es presentada como elemento de tentación, ¿no? Nunca escuchamos que los hombres seamos tentación, pues eso no se escucha. Se escucha que la mujer es tentación, ¿no? Y eso lo traemos arrastrando, me parece, una de las causas es desde el relato, desde el mito de Adán y Eva, ¿no? Entonces la mujer también en las Sagradas Escrituras aparece como elemento de tentación. Pero en Job la esposa no es seductora. ¿Qué es entonces? Si hemos dicho que tomando el libro del Génesis, hombre y mujer son una sola carne, una de las interpretaciones es que Job está hablando consigo mismo. Es un diálogo interior, porque la tentación siempre viene de adentro, ¿no? Entonces es un diálogo interno. Fíjense, eso me parece interesante porque a veces cuando me ha tocado acompañar gente que pasa por momentos de duelo, de dolor, de sufrimiento, de crisis, sí que los diálogos internos son bastante duros, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios pues no viene en mi auxilio? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? O diálogos internos aún más existenciales. ¿Será que Dios existe? ¿Será que es una ilusión todo esto que yo creo? ¿Qué sentido tiene el sacrificio? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Para qué vivir? Bueno, ya lo veremos más adelante con Job, ¿no? Pero ¿para qué vivir si hemos de morir? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, hay un diálogo interno en Job que está sufriendo bastante fuerte. Todavía perseveras en tu fe, pues acepta que Dios no es bueno. Fíjense, es duro, ¿no? Acepta que Dios permite que sufras, que Dios permite que pierdas todo, que Dios permite que seas tocado en la carne, que no te cuida, que no te protege, ¿no? Muchas veces en los diálogos de enfermedad o ver a alguien que amas sufrir, a veces se dan estos diálogos internos, obviamente no en todas las personas, pero sí que en muchas personas se da este diálogo que, bueno, pues ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está ese Dios que protege, ese Dios que cuida? Y
La tentación, como ya veíamos en la cuarta etapa del duelo, que es la depresión, pues mejor no luchar, ¿no? Acepta Job que Dios no es bueno, acepta Job que Dios no te cuida y pues mejor dejar de luchar y abandonarte a la muerte, ¿no? Este es interesante, se lo copié a Charo Alfaro, que es la fundadora del ALMAS, Asociación de Laicos para la Madurez Afectiva y Sexual, y haciendo un análisis de la caída de Eva, que hablamos de esta tentación de Job con la esposa, o que es la misma carne que él, pues cuando en el pecado original Eva está sola, y Eva, al ser interrogada por la serpiente, posiblemente siente orgullo, ¿no? El orgullo de ser interrogada, de que sabe ella lo que Dios le ha dicho. La serpiente le dice, ¿es verdad que Dios dijo que no comiera nada de lo que hay en el jardín? Y dice Eva, no, Dios no dijo que no podíamos comer nada, solo dijo que no podemos comer de el árbol de la ciencia del fruto del bien y del mal, ¿no? Entonces cae en la duda, decide sola sin preguntarle a Adán. Entonces el problema de Eva es, este es obviamente una tesis, es una teoría, es que no es capaz de dialogar, no es capaz de preguntar, no es capaz de llevar un proceso de discernimiento, ¿no? Que las decisiones importantes en la vida religiosa, en la vida espiritual, siempre es importante discernir, siempre es importante profundizar, es importante dialogar. Pero Eva no es capaz de dialogar, no es capaz de discernir, no es capaz de tomarse el tiempo y decir, bueno, pues será que esto que me está diciendo la serpiente es bueno para mí, es bueno para Adán, es bueno para la creación. No, decide ella sola. Entonces, normalmente cuando se toman decisiones apresuradas y sin consultar, pues a veces no es tan buena la decisión, ¿no? Pero entonces Eva verá que el fruto es bueno y entonces come. Y después da de comer a Adán, incapaz de asumir la culpa, incapaz de asumir su orgullo, y entonces le echa la culpa a la serpiente, ¿no? Pues si algo, alguien tiene que tener la culpa. De hecho, el diálogo es gracioso, ¿no? A mí, bueno, es trágico, pero también me parece que es gracioso. Cuando Yahvé cuestiona a Adán, Adán dice, no, pues la mujer que tú me diste me dio de comer del árbol. Y cuando Dios cuestiona a Eva, no, pues la serpiente me hizo caer en la tentación. Y hasta la fecha nos la pasamos echándole la culpa a la serpiente, no el diablo tiene la culpa, pues yo tan bueno, tan santo, tan puro, tan casto, y mira, pues el diablo me anda tentando porque pues yo estoy muy cerca de Dios y me la vivo en la iglesia y rezo todos los días y hasta soy padrecito y todo, ¿no? Entonces a alguien hay que echarle la culpa, pero pues, me parece que más allá de estas ideas o de estas imágenes, eh, pues del mal, ayuda en la madurez personal reconocer que no todo es culpa del diablo, que yo no soy víctima del demonio, que no siempre soy víctima del mal, que a veces es mi propia humanidad, es mi propio orgullo, es mi propia soberbia, son mis debilidades, son mis defectos los que me hacen caer, porque entonces ahí sí hay oportunidad de conversión. Si todo tiene que ver con que el diablo me está tentando, el diablo anda atrás de mí, yo soy tan puro, yo soy tan santo y tengo que entonces esforzarme, y tengo que hacer muchos ayunos y tengo que hacer muchas penitencias porque estoy en una lucha encarnizada contra el demonio y nunca reconozco que pues a veces también está en mí esta tentación a la soberbia, a la vanidad, etcétera, etcétera, pues es muy complicado poder crecer en el camino pues, de la santidad y en el camino de la madurez humana. Terminemos pues con este capítulo 2 del libro de Job, donde tres amigos llegan a eh, acompañar a Job. Fíjense, solo esta parte. Llegan estos tres amigos, ven de lejos a Job, no lo reconocen, entonces se ponen a llorar con él, rasgan sus vestidos,
se echan polvo sobre la cabeza, permanecen sentados en tierra junto a él 7 días y 7 noches. Y fíjense cómo cierra este capítulo 2 del libro de Job. Y ninguno de ellos le dijo una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, 7 días y noches para vivir el luto o decretar presencia de la lepra, como vemos en el libro del Levítico y en el primer libro de Samuel. Los tres amigos también representan la sabiduría tradicional. Frente al dolor de Job no tienen nada que decir, por eso digo que el final de ese capítulo 12 es bellísimo. Es decir, ante el misterio tan grande del dolor, del sufrimiento, a veces lo mejor que podemos hacer es solo guardar silencio, sentarnos y acompañar. Así la belleza y la profundidad de los velorios es la gente que solo llega, se sienta y acompaña. Solo está ahí. Y el sabio acepta que no hay palabras. Es que a veces por querer consolar a la gente terminamos lastimando más y terminamos usando imágenes de Dios que me parece no le hacen justicia a quien es Dios. Es que Dios ya lo necesitaba, ¿no? Es que Dios sabe por qué hace las cosas, sobre todo cuando son muertes violentas o cuando pues son jóvenes, son niños que mueren y decir, bueno, pues esa fue la voluntad de Dios. Yo me parece muy complicado que esa sea la voluntad de Dios y que eso sea lo que Dios quería y que Dios quiere enseñar eso, ¿no? Creo que Dios puede sacar algo bueno de todo ese dolor, pero híjole, decir que Dios manda esas cosas me parece que no es hacerle honor al misterio y a veces asegurarlo, o sea, asegurar que Dios manda eh, pues este tipo de enfermedades, de desgracia, el secuestro, los asesinatos, la muerte de un niño después de procesos largos de dolor, me parece que no es Dios. De hecho, es el capítulo 2 de la carta de Santiago, ¿no? Nada malo puede venir de Dios, y es obvio que no puede venir de Dios. Entonces, cuál es la respuesta? Pues no hay respuesta. A veces la respuesta, ya decía yo, es la cruz, la respuesta es acompañar, la respuesta es guardar silencio, la respuesta es hacerle saber a aquel que está sufriendo que yo lo acompaño, que estoy con él, que cuenta conmigo. Es sabio también aceptar que no hay palabras, que no hay argumentos. Y es sabio también aceptar que no sabemos, ¿no? Que no sabemos por qué pasan las cosas, pero que estamos ahí para ayudar, que estamos ahí para escuchar, que estamos ahí para fortalecer, ¿no? Es importante, el sabio acepta que no hay palabras. Y en verdad, yo creo que no las hay. Ante el misterio del sufrimiento, del dolor, no hay palabras, pero sí acciones que puedo tomar. Que la persona sepa que cuenta conmigo, que estoy ahí para ella, que pues, puede ser escuchada, etcétera, etcétera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ustedes disculpen que fue de rapidito, porque de hecho ya están entrando, ya van a empezar a entrar nuestros hermanos americanos que tienen una reunión, se llama Sacred Heart Acoustical Meeting with PA. Entonces ya están por entrar ellos, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Ahora ya no vamos a poder saludarnos porque el tiempo lo tenemos encima, ¿vale? Pero que tengan bonita noche. Traten de leer los siguientes capítulos. Esto sí, los he estado leyendo literalmente porque me parece que es importante para las reflexiones que vienen después, sobre todo en el diálogo que a partir del capítulo 3 Job tendrá con sus amigos. Entonces, comiencen a leer a partir del capítulo 3 en adelante. Miren, con medio capítulo que lean al día, van a estar en sintonía para las siguientes clases, ¿vale? Pues voy a dejar de grabar y nos vemos la siguiente semana, primero Dios, ¿vale? Que Dios los bendiga. Y muchas gracias por todas las felicitaciones, todos los mensajes. Ya me pondré a leerlos y ya les iré contestando poco a poco, ¿vale? Un fuerte abrazo y que Dios